Ya hemos visto a lo largo de otros artículos que un esquema muy típico de procesado de imágenes es, tú tienes aquí tu imagen, tienes un sistema que lo que calcula son una serie de features. Entonces, aquí lo que vas a tener es un vector de features y luego sueles tener pues, un clasificador, ¿no? Esto es un esquema muy típico. Entonces, pues decides si tiene una lesión o si tiene un tipo de imagen u otro, ¿no? Y aquí lo que sacas es una etiqueta, por ejemplo, pues si cumple una determinada condición o no. Vale, o la clase a la que pertenece o lo que sea. Vale. Bueno, pues estas features, hasta ahora lo que hemos visto, siempre han sido, pues, una persona pues, que conoce mucho este dominio y entonces, o sea, el dominio de la imagen que está analizando y entonces le parece que estas features son buenas. Bueno, pues las redes neuronales, una de las ventajas que tienen, no es la única forma, ¿vale? de entenderlas, pero una forma de entenderlas es que lo que hacen es aprender por ellas solas qué features son interesantes. Este sistema de aquí, pues tendríamos una red neuronal artificial, si queréis. Vale, ¿y por qué se llaman neuronales? Pues porque se basan en una unidad básica de cálculo que venía de intentar modelar cómo funciona una neurona. Para una neurona, pues podríamos pintarla por así. Luego yo pinto para atrás, pero vamos, pues tendríamos una cosa así. Son las dendritas, ¿no? Son las entradas. Tienen aquí el cuerpo de la neurona y luego aquí pues, tiene el axón. Y el axón pues, se conecta con otras dendritas de otra neurona. Y hay miles, ¿no? O sea, aquí pues, hay del orden de 1000 a 10.000 conexiones para una sola neurona, ¿no? Entonces, si nosotros numeramos todas estas entradas, desde la X1 hasta la X1000, bueno, pues de alguna forma lo que está haciendo el axón es algo, o la neurona es algo así, ¿no? O sea, está cogiendo todas las entradas, le está dando un peso, está sumando todo eso. Por comodidad, pues vamos a añadirle un cierto sesgo, ¿vale? Este término aquí se llama el bias. Y todo eso pues va a ser la salida. Lo que pasa es que la salida de esa neurona va a pasar por una función no lineal. Una función no lineal que puede ser, pues, por ejemplo, esta. Algo así. Entonces, este sería este argumento de aquí. Vamos a empezar a poner colores. Este argumento de aquí, vamos a llamar X. Pues esta sería la X de esa función no lineal. Y bueno, pues hay muchas posibilidades de funciones no lineales, ¿no? Estas de aquí, que son más tipo tangente hiperbólica o sigmoide, o las que hay ahora, que son más de este estilo, por ejemplo. Esta de aquí, que es un rectificador realmente. Este se le llama REM, ¿no? Esta sería, por ejemplo, X si X es mayor que 0 y C si X es menor que 4. Perdón, X no, 1. O de hecho, la he pintado más, porque no es esa. La he pintado más es esta. Realmente X. Me olvidaba de lo que he pintado aquí. Son más. Vale. Bueno, pues intentaba, o sea, había un dominio de biología computacional que estaba intentando modelar qué pasaba con neuronas, pero este esquema de cálculo es muy general. Yo puedo utilizar, pues, esta sería como la unidad básica de cálculo, con lo cual, si yo ahora cojo, por ejemplo, y tengo
tengo muchas entradas, pues puedo poner una neurona de estas aquí. Entonces, todas estas entradas se conectan desde X1, X2 hasta X10. Bueno, pues todas estas se conectan con esta neurona. Y esta va a ser la neurona 1. Va a ser, la neurona 1. Pues este va a ser el peso que tiene la entrada 1 sobre la neurona 1. El peso que tiene la entrada 2 sobre la neurona 1. Y la entrada 10 sobre la neurona 1. Pero yo no estoy limitado a una sola neurona, como me pones otra. Voy a poner otra. Ya tienes otras conexiones. Y otros pesos. Sería el peso de la entrada 1 sobre la neurona 2. Y así. Vale. Yo puedo poner muchas más. Podría poner muchas más neuronas. Vale. Y entonces, a estas zetas, por ejemplo, he puesto 256 neuronas. Bueno, pues a esto de aquí se le llama una capa. Como es la primera capa que está viendo la entrada, pues lo llamamos la capa 1. Luego nos matamos. Ahora, ¿y por qué restringirme una capa? Yo podría poner otra capa. Yo podría coger aquí y poner otra capa más. Otra capa más de neuronas, Z1', Z2'. Empiezo a utilizar cosas que se suelen utilizar. Por ejemplo, las capas más adentro suelen ser más pequeñas que las capas más pegadas a la entrada, ¿no? Y aquí volverían a estar todas conectadas con todas. O sea, este estaría conectado con todo y este estaría conectado con todo. Y cada uno con sus pesos. Y puedo poner todas las capas que yo quiera. Aquí tendría todas las capas que yo quiera. Y todas siempre conectadas con todas. Bueno, pues a todo esto, porque tiene muchas capas, se le pone la etiqueta link. Cuando tiene pocas capas, se suele utilizar la palabra shallow para referirse a una capa, a una red que tiene pocas capas. Shallow network o deep network. Y al final, pues va a ser un signo, por ejemplo, pues esta va a tener 64 nodos, este va a tener, ya va a tener 32 nodos, y la última del todo, pues va a tener una única capa de salida, una única neurona de salida, que va a ser la I. La I que teníamos aquí arriba. Yo quería predecir una etiqueta. Entonces, si queréis, de alguna forma, lo que puedo interpretar es que todo esto, todo este trozo, a ver cómo lo pintaba aquí. No lo pintaba ningún trozo. Pero esta capa, esta caja que está vendiendo features, yo podría interpretar que es todo esto. Todo esto es mi capa que calcula features. Y todo esto es mi capa que hace la clasificación. La clasificación no la tengo por qué hacer de golpe, la puedo hacer pues, en varias etapas también. Vale. Por ejemplo, cuando lo utilizamos para imágenes, nos suele ocurrir estas cosas. Las primeras, por ejemplo, imaginemos que yo entré en una red para reconocer caras. Bueno, pues las primeras etapas suelen estar los pesos. Los pesos suelen ser detalles de bajo nivel. Los pesos y los pictos tienen este aspecto. De hecho, este tipo de cosas ya sabemos lo que son. Son detectores de borde. Fijaos, tengo una zona blanca
Por ejemplo, vamos a coger la imagen esta, a ver si puedo compararla. Si yo pinto estos pesos son números, con lo cual los puedo pintar, ¿no? Y les puedo dar una interpretación espacial. Bueno, pues estos son detectores de borde. ¿Sabes lo que tengo aquí? En este tengo -1, 1. No sé si lo veis desde ahí. Está muy chiquitillo. Creo que... Ahora sí lo consigo. ¿Lo ves? O sea, tengo una zona oscura al lado de una zona clara. Eso es un detector de borde. De lo que hemos visto cuando hacemos la convolución con este kernel. La convolución con este kernel. -1, 1. Eso era para nosotros un detector de borde. Bueno, eso es lo que tengo ahí. Lo que pasa es que tengo detectores de borde en diferentes orientaciones y diferentes desplazamientos con respecto al origen. Vale, eso es para las capas más internas. Para las capas, conforme voy avanzando en las capas, los pesos empiezan a tomar características de más alto nivel. Entonces, las de más abajo pues son detectores de borde. De hecho, las células nuestras, las primeras células que reciben el estímulo visual, suelen ser también de este estilo, detectores de borde. Y conforme vamos avanzando en las capas, pues lo que tengo son que esos bordes se van agrupando para formar cosas que tengan sentido. Un ojo, una nariz, una ceja, lo que sea. Y conforme sigo avanzando, al final termino formando caras. Y de hecho, esto es la respuesta de una neurona. Estos son los pesos que entran en una neurona. Bueno, pues, de hecho, había un artículo, parece que era Nature o Science, una de estas, llamaban la neurona de Jennifer Aniston, me parece que era. Y no era porque Jennifer Aniston tuviera una neurona, sino porque al final se puede mostrar que tenemos una neurona para reconocer las caras. O sea, yo como sé que tú eres tú, porque tengo una neurona que se activa cuando te veo a ti. Bueno, pues este es el concepto general. Este tipo de redes se llaman redes densas. Estas de aquí se llaman redes densas, porque todas las neuronas están conectadas con todas las demás neuronas, ¿no? Todas las de una capa están conectadas con todas las de la siguiente capa. Claro, esto podéis imaginar cuántos pesos tengo. Pues a ver, imaginaos esta red. Vamos a contar número de pesos. Pues número de pesos, por ejemplo, aquí tengo 10 que tienen que atacar a 256 neuronas. Luego, aquí tengo 256 por 10 pesos, es decir, 2.560 pesos. En esta, pues en esta tengo, te quedando sin espacio. No están enrollando demasiado el tiempo. En esta, pues en esta tengo 256 por 128. Y en esta, pues 128 por 64. En esta, pues 64 por 32 pesos. Claro, estos son un montón de coeficientes. Y si tienes un montón de coeficientes, pues tendrás que tener un montón de datos para estimar esos coeficientes. De ahí viene que las redes neuronales han despegado realmente, o sea, las cosas TI, no estaba aquí, las cosas TI han despegado cuando hemos tenido acceso a Big Data. Si no tienes muchos datos, no puedes estimar muchos pesos. Si tienes poquitos datos, pues te quedarás en la regresión lineal y un poquito más y ya está. Porque tienes el número de datos que se recomienda para cada para estimar un coeficiente, le dicen que tengas entre 10 y 30 veces número de datos por coeficiente. O sea, que yo tengo
1 millón de coeficientes, pues necesitará 30 millones de datos. 30 millones de parejas entre entrada y salida. O sea, hasta que no tiene muchos datos, pues no puedes entrenar una red neuronal. Luego hay trucos para salvarse esas cosas, ¿no? Para que no necesites tantísimos datos, ¿no? Pero bueno, en principio necesita muchos datos para poder entrenar una red. Vale. ¿Cuál sería una forma, y sobre todo en imágenes, cuál sería una forma de utilizar menos coeficientes? Pues a ver, o sea, yo es verdad que yo tengo aquí mi imagen. Mi imagen tiene, por ejemplo, pongamos una imagen de 100%, porque me da el número fácil. Yo tengo aquí x1, x2, así hasta x100. Esa es la primera fila. La siguiente fila pues tengo x101 hasta x200. Y así iré pues, hasta x10.000. O sea que mi entrada está formada desde x1 hasta x10.000. Son mis 10.000 píxeles que tengo en mi entrada, en mi imagen. Claro, si yo voy a una red que tiene aquí 256 neuronas, pues yo necesitaré 256 y luego por 10.000. Es decir, voy a necesitar 2,5 millones de coeficientes. Pues ya voy apañado, ¿no? Y estas son imágenes chiquititas, 100% chiquititas. Pues voy apañado porque necesito 2,5 millones de coeficientes. Y dice, hombre, pero es que las imágenes tienen una estructura en la que a ti lo que te interesa, lo estábamos viendo aquí, es detectar bordes, es detectar zonas planas, y eso, pues, lo puedes hacer con una convolución muy bien. O sea, yo podría coger, es decir, bueno, la convolución, de hecho lo hacemos con convoluciones, ¿no? Cuando no sabíamos de redes neuronales, pues hacíamos una convolución con -1 a 1. Vale, pues estos pesos me van a producir, por ejemplo, yo voy a detectar un borde aquí en esta zona. Bueno, pues utiliza una convolución. Es que ahora quiero detectar un borde en esta otra zona. Utiliza la misma convolución. ¿Eso qué significa? Pues que estos 2,5 millones de pesos, pues realmente no tienen por qué ser distintos, puedes reutilizarlo. Con lo cual, ahora lo que vamos a hacer va a ser que los pesos se reutilicen, que haya pesos que sean iguales, que para contribuir, si este va a ser, por ejemplo, mi neurona 256 va a detectar bordes en esa zona y mi neurona 1 va a detectar bordes en esta zona, pues los pesos. Primero, va a haber muchos pesos, van a ser 0, ¿vale? Porque para detectar bordes en esta zona, o esto no me influye, o esto no me influye, por lo cual va a haber muchos ceros. Y luego, además, estos pesos y estos pesos, pues es lo mismo. De hecho, cuando lo he pintado así, es porque estoy utilizando los mismos pesos. ¿Y eso qué es? Es una convolución. Es decir, que la Z1, va a ser la convolución de la imagen a la entrada con un germen. No quiero. Como la imagen. Se hace la convolución de R'. Y lo único que tengo que determinar son los pesos de esa convolución. ¿Cuántos son estos? Pues vamos a poner unos gérmenes pequeñitos. Pues 3 por 3. Ya está. He reducido 2,5 millones de pesos a 9. Claro, que como ahora esto es tan barato, es hombre, pues utilizando. Realmente esto tiene un truquillo, ¿no? Porque me falta el bias. Me falta el bias más B1. Bueno, pues 10. Claro que ahora esto es muy barato. O sea, he pasado de 2,5 millones
de coeficientes a 10 coeficientes. Y si tengo 256, pues lo que tengo son 256 vallas más unos 9 de mi kernel. Dice, hombre, pues en vez de estimar un solo kernel, pues vamos a estimar varios. Voy a poner 10 kernels. Es decir, ahora voy a poner en paralelo 10 capas de estas. De hecho, lo que está multiplicado por 10. Porque para cada una tienes que estimar un vallas. Pues esto es muy barato. Estos son pues, 260 por 10, 2600. Que si lo comparo con los 2,5 millones que tenía antes, pues son 3 órdenes de magnitud más abajo, ¿no? Es decir, que ahora ya no tengo una entrada que ataca a una sola capa, sino que tengo 10 capas en paralelo. Bueno, pues a estas redes se las llama redes convolucionales. Voy a poner convolutional networks. Y a este tipo de redes se le llama CNN en la C de convolución. Convolutional Neural Networks. Mientras que a estas de aquí arriba, pues decíamos que eran densas, son las DNN. Esta es la densa. De hecho, la convolucional es un caso particular de la densa. O sea, yo en la densa podría poner todos los pesos que toquen a cero, los demás pesos los pongo iguales y ya tengo una capa convolucional, ¿no? Pero es más fácil y es más eficiente a la hora de implementarlo. Es decir, no, es que es una convolución. Entonces, si es una convolución, pues puedo organizar mi código de forma que haga los cálculos de forma más rápida. Pero una capa densa es más general que una convolucional. O sea, incluye las convolucionales más otro montón de redes que no tienen ni los pesos iguales ni muchos ceros. Vale. Bueno, pues vamos a ver eso como estaba puesto en el artículo. Eso es para poneros en antecedentes de lo que vamos a leer, ¿no? De hecho, fijaos, esta ANN, estas serían las capas densas en general. Las CNN son las que están basadas en convolución. Y aquí estaría, pues, lo que os contaba antes. Aquí lo que va a utilizar, cuando se habla de arquitectura de la red, se habla de cuál es la estructura de la red que estás diseñando. O sea, la estructura de la red es cuántas capas pones aquí, cuál es el tamaño de las convoluciones. O sea, vamos a ponerle... O sea, cuántas capas tienes aquí, cuál es el tamaño de tus convoluciones, cuál es tu profundidad de la red. ¿Cuántas capas estás poniendo una detrás de otra? ¿Cuántas hay? Claro, cada capa ahora tiene varias versiones en paralelo. ¿Cuántas hay en paralelo en cada una de las capas? Bueno, pues eso es la arquitectura de red. Pero utiliza elementos básicos, la más básica de todas es la neurona. Y tú puedes definir diferentes tipos de neuronas. De hecho, la neurona, como os he contado aquí arriba, es una neurona muy general, mientras que la neurona, como os he contado aquí abajo, pues es una neurona más restringida, porque no tiene toda la libertad de pesos que quiera, tiene solamente pues, 3×3 pesos más el variance. ¿Vale? Entonces yo tengo diferentes tipos de neuronas y la forma de cálculo pues es ligeramente diferente en cada una de las neuronas, ¿no? La de arriba incluye a la de abajo. O sea, la de arriba, si tú ajustas los pesos para que tenga la forma del kernel, pues ya está. Vale, bueno, pues aquí tenemos nuestra neurona. De hecho, aquí no lo he puesto, pero faltaba la función no lineal. La función no lineal se llama la función de activación. Se llama la función
Y es fundamental para que las redes neuronales puedan modelar cualquier problema. Si no pones una función no lineal, todas las operaciones que hemos descrito hasta ahora, todas estas operaciones, son lineales. Y si tu operación es lineal, estás restringido al mundo de la regresión lineal. En el momento que metes un operador no lineal, que es la función de activación, ya te extiendes a toda la regresión no lineal. De hecho, una red neuronal se puede ver como una regresión. Vale, pues ahora lo que va a describir aquí en el artículo son los elementos que va a utilizar en su arquitectura. Porque es un artículo de 2014. Esto de las redes neuronales es relativamente reciente, o sea, tiene 8 o 10 años de historia por mucho. En la explosión que ha tenido, en los primeros desarrollos son de los años 60 y de los años 70, ¿no? Pero tuvo una etapa muy larga de como estar no dormida, ¿no? Pero poca gente trabajando en ella, porque no modelaba bien, pero bueno, ha habido una serie de avances. Uno de ellos ha sido Big Data, otro ha sido capacidad de cálculo, la GPU, hace que pueda hacer esto, o sea, pueda estimar esos pesos de forma eficiente en un tiempo acotado. Y el otro avance ha sido en cómo buscar los pesos. Ha habido una sistematización, hay un método que aparece por ahí, que es la retropropagación, ¿habéis visto? Backpropagation en algún punto, luego sale. Bueno, pues cómo estimo los pesos, ¿vale? Y ahí también, pues, hasta que no se ha aprendido a salir de mínimos locales, pues está bastante limitado. Bueno, pues aquí vemos la neurona. Y esta es la convolución, fijaos. Aquí la han expresado de otra forma, pero es una convolución. Y tenemos nuestro sesgo, aquí con pintas, con pintañas. Lo puedo recortar y llevarlo. Ahí. Aquí vemos lo mismo, ¿no? Tenemos nuestro sesgo, tenemos nuestra convolución, tengo mi convolución, este es mi operador de convolución, y tengo mi función de activación. Vale, o sea que tengo neuronas que hacen convoluciones. Muy bien. ¿Qué más tengo? Fijaos, de hecho, en mi arquitectura de red, lo que voy a hacer va a ser, en vez de coger imágenes muy grandes, o sea, esta imagen es de 1000 por 1000. Pero claro, si yo pongo aquí en la entrada 1000 por 1000, ya tengo 1.000.000 de entradas. Y si ahora me cambian la imagen, la ponen de 900 por 900, ya la red que he entrenado ya no vale. Tengo que tirarla y empezar con otra. Bueno, pues un truco que se suele utilizar mucho es, voy a dividir la imagen en cachitos de tamaño 32. ¿Que me la cambias de 1000 por 1000 a 900 por 900? Me da igual, voy a seguir sacando cachitos de 32 por 32. Y ahora, para cada cachito de 32 por 32, luego aquí en la entrada lo tenemos 32 por 32 variables. Esos son 1024. Tengo 1024 entradas que van a atacar a 16 capas convolucionales. Estas 16 capas convolucionales, su salida va a ser de 26 por 26. Y, pues claro, la convolución de una imagen va por imagen, ¿no? Luego estas imágenes de salida van a ser de 26 por 26. Y luego vamos a meter otro elemento que todavía no hemos introducido, que es el match pooling. Ahora veremos qué es eso. Y luego voy a poner 3 capas densas. Densas también se llama fully connected, porque tienen todas las posibles conexiones. Y estas capas densas van a tener pues 100 neuronas a la salida
luego 5, luego 50 y luego 5. Esta va a ser mi salida. Vale. A ver. El elemento que no habíamos presentado, el max pooling. El max pooling es muy tonto. El max pooling lo único que hace es si tú tienes una imagen de 26 por 26, como era nuestro ejemplo, pues va a coger cachitos de lo que tú le digas. Los cachitos que hemos decidido nosotros son de 2 por 2. Entonces va a dividir esto en cachitos de 2 por 2. Muchos. Bueno, pues en estos 4 píxeles que hay aquí dentro, de esos 4 píxeles que hay, se va a coger el máximo. Va a mirar esto y va a coger el máximo. Y de estos 4 va a coger el máximo. Con lo cual, si yo divido esto en el bloquecito de 2 por 2 y cojo el máximo, pues mi salida será de 13 por 13. Vale, pues este máximo es otra operación no lineal. Otro elemento no lineal que está contribuyendo a la capacidad no lineal de modelado de las redes. O sea, el quedarse en un mundo lineal es muy limitado. Vale. Eso no viene en el artículo, pero lo apunto yo. Una arquitectura muy típica es empezar dentro de la imagen con un vector de entrada X, que sea. Tengo aquí mi primera capa, que es convolucionando, y pongo un kernel de 3×3, o de 9×9, por ejemplo. Hago un max pooling. La siguiente capa va a ser max pooling. Y esta va a ser un max pooling de 2 por 2. Luego las imágenes que salgan de aquí van a ser 2 veces más pequeñas en cada dirección que las que salían de aquí. Pues si esta era trozos de, vamos a poner número, eran trozos de 32 por 32, aquí también 32 por 32, que sean 26 por 26, ya lo sabéis vosotros, ¿de dónde puede salir 26? ¿Por qué no es 32? Claro, ¿no? Por los efectos de borde, porque como la convolución en el borde no está muy bien definida, pues bueno, me como el borde. Vale, pero bueno, vamos a poner números fáciles. 32 por 32. Al salir del max pooling van a ser de 16 por 16. Y ahora voy a poner otra capa que va a ser otra vez una CNN de 9 por 9. Y luego voy a poner otra max pooling. Como cual, las que salen de aquí ahora son de 8 por 8. Y claro, ya no puedo hacer una convolución con 9 por 9. Así que voy a hacer una convolución con 3 por 3. Dice, hombre, estas convoluciones de aquí están afectando solamente a 3 píxeles, ¿no? El kernel solamente ve 3 píxeles. ¿Son 3 píxeles de la imagen? No. O sea, aquí un punto a la salida de información de 3 píxeles de las imágenes estas, de estas imágenes de aquí. Pero es que 3 píxeles de estas imágenes de aquí, por el max pooling, o sea, aquí estoy viendo 3 por 3, pero es que por el max pooling, en estas imágenes estoy viendo un cuadradito de 6 por 6. Y una entrada de aquí o sea, estoy viendo un parche de 6 por 6. Claro, para construir ese parche
yo he convolucionado con un kernel que tenía tamaño 9. Luego esa imagen de 6x6 realmente está recolectando información de 8 píxeles para cada lado, ¿no? Luego, esto realmente es como si me diera 8 más 8, 16, más 6, 22. Como si me diera 22 por 22. Y por el max pooling, o sea, está recibiendo información de esta de un parche de tamaño 22 por 22. Y por el max pooling, esto está recibiendo de aquí información de 44 por 44. Y por el kernel, está recibiendo de aquí información de 44 más 16, no sé cuánto es, 50, 60, 60 por 60. Es decir, que una convolución de aquí dentro que solamente está viendo 3 por 3 píxeles, realmente en la imagen de entrada está viendo información de 60 por 60. Claro, que estos bloques eran de 32 por 32, lo cual, pero está viendo todo el bloque. Y eso es lo que explica que las primeras capas vean detalles de bajo nivel, pero las últimas capas ven detalles de toda la cara. Porque están recogiendo información de zonas grandes de la entrada. Vale. O sea que el max pooling lo que me ayuda es a ver más grande dentro de la imagen, ¿no? y a meter información no lineal, transformaciones no lineales dentro del proceso. Y luego la función de activación. La función de activación, pues las tradicionales eran estas, la sigmoide y la tangente hiperbólica, que tenían un aspecto, pues, como que os explicaba antes. Tenía un aspecto. La sigmoide es así. La sigmoide. Y la tangente hiperbólica es prácticamente lo mismo, pero estaba del 0 a 1 y la tangente hiperbólica era el mismo ángulo. Vale, pues esto sí que fue una revolución, pasar de utilizar estas funciones. El problema que tiene es que aquí se saturan. Es verdad que son no lineales, que es lo bueno, pero llega un momento en que se saturan. Entonces eso de que se saturen no es muy sano. Y se metió esta. La red. Luego hay variaciones sobre la red, ¿no? Pero la red de X, que yo la he pintado de una forma, también se percibe así, como la expresión de la red. El máximo entre 0 y X. Y esa no se satura. Pues esto fue una revolución. Cuando se metió esta función, fue una revolución. Y ahora, la cosa es que, claro, que todo esto para predecir hacia adelante está muy bien, pero para estimar los pesos. Una vez que tú sabes los pesos, hacer todos estos cálculos es trivial. No es trivial, lleva su tiempo, pero darle ahí tiempo y ya está. Y los ordenadores lo hacen muy rápido. O sea, este tipo de cálculos lo hacen muy rápido. Y además, y ahí es donde entra la GPU. Esto es muy paralelizable. O sea, yo para calcular la neurona 1, pues lo que esté haciendo la neurona 2 me da igual, con lo cual yo puedo poner un montón de procesadores que terminen cada uno a calcular su neurona, que es donde está el paralelismo de la GPU. Entonces, claro, una vez que saben los pesos, hacer el cálculo es trivial. Y ahora la cosa es,
Vale. Tú me das una entrada, yo hago los cálculos y me dices que la salida es 1. Vale. Yo hago mi cálculo y me sale 0,2. Que con los pesos que tengo te sale 0,2, no me sale 1. ¿Para qué hago? Bueno, pues este es el error. Esto de aquí es el error. Y de alguna forma tengo que ajustar mis pesos para que este error sea más chico. El error más chico, ya sabes lo que es. Eso es minimizar la norma de los errores al cuadrado. Y lo que tengo que minimizar es con respecto a los pesos. Ahora, ¿cómo esta es mi función? Esta función depende de los pesos. Bueno, son vectores de pesos. Joder, ¿cómo hago yo para minimizar peso? Bueno, pues lo básico. Y aquí vino la otra gran revolución con la que ahora estamos en Deep Learning y antes no. Claro, lo básico sería, pues no empieza con los pesos, porque sea número de 0. Y lo que haces es que actualizas esto en la dirección del gradiente descendiente. ¿Os acordáis de eso? El gradiente sabe lo que es. Pues calculo el gradiente de mi función objetivo, que dependía de la W, pues calcula el gradiente de eso. Y si quieres poner eso por delante, no moverte demasiado, y ese va a ser tu W1. Y una vez que tienes W1, pues aplicas la misma regla, claro. Este es. Es decir, tú evalúas con lo que tienes. Con lo que tienes te ha dado un error. Imaginaos que el error es 0. ¿Vale? Ya he llegado perfecto. Y que he llegado al mínimo total. Bueno, pues si he llegado al mínimo total, o sea, esta era mi función de los pesos, este es mi eje de pesos, estoy aquí abajo, pues estoy en el mínimo. Y mi gradiente con respecto a W va a ser 0, por lo cual no me voy a mover. Imaginaos que estoy aquí. Bueno, pues lo que voy a hacer va a ser moverme. El gradiente me va a decir que me vaya para allá. Entonces, pues yo en vez de estar aquí, pues me voy a mover aquí. Y cuando esté aquí, el gradiente me va a decir que me mueva para allá y yo me voy a ir moviendo hasta que encuentre el mínimo. Claro que esta se llama la gradiente descendiente. Gradiente descendiente. Y es una regla, o también un método de optimización que viene de Newton. Vale. Claro, estos son mínimos locales. Tú empiezas en un sitio y te vas hacia el mínimo que ves alrededor de ese sitio. Si tu función objetivo tiene muchos mínimos, vamos a poner aquí algún ejemplillo. Si tu función objetivo es muy compleja, y tiene muchos mínimos, pues a lo mejor no encuentras el mínimo global, ¿no? Aquí el mínimo global está aquí, pero puede ser que te quedes aquí. Si tienes mucho, fijaos, está. El mínimo global está aquí abajo, pero como yo empiezo en cualquiera de estos sitios, me quedo atrapado de un mínimo de potencial, o sea, de la función objetivo. A ver si hay algún dibujito así. Este, por ejemplo, tiene otro montón de mínimos locales. Bueno, pues cuando tu problema de regresión es muy no lineal, tiene muchos mínimos locales. Cuantas más dimensiones tenga, hemos visto que tenemos 2500 parámetros, o más mínimos locales tiene. Con lo cual, inventarse un método que no se quede atrapado en mínimos locales es muy difícil. Bueno, pues esa es la backpropagation. La backpropagation lo que hace es ir actualizando los pesos. Claro, aquí utilizamos una notación diferente a la mía, ¿no? Pero el siguiente peso es el peso actual menos la parte de gradiente descendiente más algo. Y este algo, pues
Lo veremos ahora después de ¿no? Bueno, entonces, aquí teníamos la parte de gradiente descendiente y luego tenemos otros dos términos más. A ver, el segundo término, este que está aquí marcado en amarillo, ese lo que hace es una cosa que se llama optimización por momento. La optimización por momento es como si esta optimización que estamos haciendo aquí, yo de alguna forma midiera la velocidad a la que me estoy moviendo. O sea, imaginaos, ahora me he movido hasta aquí me muevo hasta este punto, y cada vez la velocidad es un poco más pequeña, ¿no? Los movimientos, los saltos que voy encontrando son más pequeños. Este salto de aquí es más grande, este es más grande, este es más grande. Y si me muevo en X, de alguna forma, parece que antes me movía más en W. Antes me movía más que ahora. Bueno, pues os ha comprobado que si pones, además a esta minimización le pones una especie de concepto de velocidad, pues aquí al principio te ayuda a moverte más rápido y encontrar más rápido el mínimo local, ¿no? Y además también te ayuda, el tener velocidad te ayuda a escaparte de mínimos locales, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviese algo así, mi función objetivo fuese así, pues el llevar velocidad aquí me va a ayudar a escaparme de este mínimo local y saltar al siguiente, ¿no? Entonces, pues esa idea de velocidad, pues en optimización se la llama momento. El momento en física está relacionado con la velocidad de la fleta, ¿no? Pues se la llama momento y esta es la forma de codificar. Que es muy tonta, además. O sea, simplemente ver cuánto te habías movido antes y pegarle un impulso. Además de lo que te diga el gradiente, pues pegarle un impulso a lo que te vas a mover en función de lo que te habías movido antes. Muy fácil. Vale. Y luego hay otro término más. Este término más lo que tiende a hacer, aquí lo han llamado el decaimiento de los pesos. El decaimiento de los pesos tiene que ver con una idea que también es intuitiva. Es, oye, ¿qué pasa si cuando yo me puse aquí a minimizar, al principio, no lo metería, aquí, yo me puse a minimizar, claro, ¿cómo inicializa? Pues inicializo con los pesos al azar, número aleatorio. Y te daba 0,2 y tú querías llegar a 1, con lo cual te pones a actualizar los pesos y resulta que hay un peso aquí, este peso de aquí. Pues al principio lo pusiste muy grande y oye, pues ahora resulta que a lo mejor pues no debería ser tan grande. Bueno, pues intenta buscar los pesos que sean más pequeños y que a la vez te expliquen bien tu función. Eso se hace añadiendo aquí algo que penaliza por la norma de los pesos. O sea, que los pesos sean lo más chicos posible. Esto es una constante, esta, que intenta balancear el peso entre este trozo y este trozo, ¿no? Entonces, a esta parte del... Esto de aquí se llama un regularizador. Lo que intenta es hacer que el sistema sea lo más pequeño posible. O sea, pequeño en términos de que los pesos no sean muy grandes. O sea, si tú para explicar esto, pues necesitas aquí pesos de 10 a la 28, pues hombre, a lo mejor explicas bien, pero eso numéricamente es inestable y tiene muchos problemas, ¿no? Entonces intentas que sean los números lo más chicos posible. Y de hecho, idealmente que hubiese tantos ceros como fuera posible. O sea, con unos solo poquitos de peso yo soy capaz de explicar cuál es la salida. Bueno, pues esa regularización
Y esa eta, cuando calculo su derivada, al final lo que me queda es un término de este tipo. Esta eta, vamos a multiplicar además por lambda. No era necesario multiplicarlo por lambda, depende de cómo lo formulen, pero bueno. No era necesario, o sea, perdón, ahí la han llamado, o sea, no es necesario, para ser consistente con la notación del artículo, pues este no debería ser eta, debería ser lambda. Pero no es necesario mezclar la lambda con la eta, pero bueno. Vale, no si es necesario, de hecho, si es necesario. Vale. Bueno, pues, vale, pues ya tengo aquí mi regla de actualización. Claro que aquí en esta regla hay una cosa que parece imposible, ¿no? Oye, ¿cómo calculas? ¿Cómo varía en función de error conforme yo varío el peso? O sea, esta derivada, o el gradiente que yo he puesto, lo que dice es, oye, si tú mueves el peso para acá, el error se va a mover hacia allá. Joder, ¿y eso cómo lo haces? O sea, con funciones tan complejas como la que hemos puesto aquí. Fijaos, la función que hemos puesto, ¿no? O sea, es verdad que hay una relación entre la entrada y la salida, pero la función es tan compleja, porque tiene tantos cálculos entre medias, que ¿cómo calculo yo si yo varío este peso o varía esta salida? Me parece imposible, ¿no? Bueno, pues eso fue, ese sí que fue uno de los avances que se hizo en los años 70, que fue el algoritmo este de backpropagation. El algoritmo backpropagation lo que hace es, bueno, tú no te preocupes, si tú sabes calcular este peso, o sea, si varías uno de estos pesos, aquí, ¿cómo afecta la salida? Yo luego voy a calcular cómo afecta este a este, y cómo afecta este a este, y vas tirando hacia atrás, por eso se llama backpropagation. El error que tienes aquí lo vas propagando hacia atrás, y al final eres capaz de saber cómo este peso afecta a la salida. Eso matemáticamente no es otra cosa que la regla de la cadena. ¿Vale? O sea, cuando tú escribes la derivada y vas diciendo que la derivada por ejemplo, tienes una función muy compleja, ¿no? Tienes aquí el seno, la raíz de x cuadrado más 1. Esto, derivada de esto, con respecto a x. Esto es muy difícil de calcular, pero si yo a esto lo llamo u, pues la derivada del seno de u con respecto a 1 es muy fácil. O sea, esa sí que sé. Y la derivada de la u con respecto a x, hombre, tenemos que ser trivial, pero vamos, también es más fácil. Bueno, pues aplicar la regla de la cadena es lo mismo que ir haciendo esa backpropagation hacia atrás, ¿no? Vale. Y hay librerías, o sea, cuando uno implementa todo esto, al final utilizamos una librería. Bueno, pues esa librería ya sabe cómo hacer esas derivadas hacia atrás para los elementos razonables, ¿vale? O sea, para neuronas, pues, que sean las habituales. Si tú te inventas una neurona, pues esa no sabría, tendrías tú que decir cómo se hace la derivada hacia atrás. Vale. Bueno, y aparece otro elemento más, que es el dropout. El dropout es una forma de protegerse de nuevo contra mínimos locales. Lo que consiste el dropout es... Voy a hacer un dibujo nuevo porque lo que hay arriba ya está demasiado usado. Yo tengo aquí una capa y tengo aquí otra capa. Y vamos a suponer que es una capa densa, con lo cual todo está conectado con todo. Bueno, pues cuando yo voy a hacer el cálculo de estos z' o un vector, no puedo decir mucho, en función de los z,
Pues yo tenía un montón de peso. Bueno, pues se lo voy a poner difícil a la red. Voy a cogerle y al azar voy a decir, este peso no puede usarlo, esta información no puede quitar tampoco. Como tienes todas contra todas, tienes muchas. O sea, os voy a quitar unas pocas. ¿Cuántas pocas? Claro, en el artículo quitan el 60%. Eso cuando vaya a hacer un cálculo. Cuando la siguiente vez que vaya a hacer el cálculo, o sea, cuando represente nuevos conjuntos aquí a la entrada, tengo aquí mi imagen de 32 por 32. Cuando le presente nuevos, en vez de quitar este 60%, le voy a quitar otro 60%. Entonces le estoy como fastidiando a la red todo el rato. O sea, está intentando calcular cómo varía la salida en función de una entrada y ahora resulta que me quita peso. No me los quiten, ¿no? Pero el quitarte pesos y el obligarte a que tienes que hacer la salida bien, independientemente de cuáles son los pesos que te he dejado, lo que haces es que desarrolles redundancia. Y que la información que te hacía falta para llegar a una determinada decisión, pues en vez de circular por una única vía, circule por varias, porque como la red no sabe cuál le vas a quitar, pues tiene que circular por varias vías. De hecho, nuestro cerebro es altísimamente redundante. Y bueno, pues, y eso lo hago en cada iteración. Cada vez que voy a calcular una nueva derivada, le quito unos pesos diferentes. Vale, pues a ese proceso se le llama dropout. Y el efecto que tiene es, si yo tenía mi función objetivo, que era así, esto es lo que, cómo depende el error de los pesos. Bueno, pues cada vez que te quito unos pesos, es como si esta función objetivo cambiara. Ahora ya no es esa, ya es esta. Y la siguiente vez ya no es esa tampoco, sino que ahora va a ser esta. Y ninguna es igual, pero todas tienden a tener un mínimo en esta zona. Entonces, ¿habrá alguna de las combinaciones que sea especialmente horrorosa? No, pues en esa iteración, pues mal. Da igual. A la siguiente iteración ya te salta una función que sea un poquito mejor y que se parezca más a la original. Vale, pues el dropout es una de las principales técnicas para evitar quedar atrapado en mínimos locales. O sea, en el mínimo local, pues intenta quitarlo, ¿no? Vamos a ponerlo rojo. Siempre, no sé, le quita nada. Y hay otra técnica más, que es, oye, y si tú tienes, hemos dicho que necesitabas 30 millones de imágenes. Oye, yo tengo 30 millones de imágenes. Y yo puedo hacer una cosa que es, con los 30 millones de imágenes, calculo las 30 millones de salidas, que tengo 30 millones de imágenes de 32 por 32. Calculo los 22 millones de etiquetas, son bien, calculo los 30 millones de etiquetas, y mirándolo todo, digo, pues los pesos tienen que ser así. ¿Vale? Eso es gradiente descendiente. En gradiente descendiente, tú miras todos los datos que tienes. Dices, oye, si en vez de 30 millones utilizo 100, yo con 100 datos de entrada digo las 100 etiquetas y actualizo los pesos. Claro que voy a hacer estos 100 de forma aleatoria de estos 30 millones, ¿no? Bueno, pues estás haciendo lo mismo que aquí. Estás teniendo, para estos 100, el perfil es 1. Para los siguientes 100, el perfil es otro. Para los siguientes 100, el perfil es otro. Y el promedio de todos estos perfiles es el medio. Vale, pues esto de aquí se llama Stochastic Gradient Descent. Es un gradiente descendiente, pero el gradiente es aleatorio cada vez. Porque como tú has cogido estos 100 de forma aleatoria, bueno, pues a estos 100 se le llama el batch. Tamaño del lote que vas a utilizar. Y es otra técnica, esto del batch, es otra de las técnicas para conseguir no quedarte atrapado en mínimos locales. Y la otra también la hemos visto, que es la introducción del momento.
Bueno, pues hasta que no se descubrieron todas estas técnicas, pues las redes neuronales pues, funcionaban muy mal. Porque tú empezabas con un peso aleatorio y te convertías a un mínimo local y te decía fatal. Entonces, hasta que no tuviste muchos datos, 30 millones, para poderlos coger de 100 en 100 y poder estimar muchos pesos, y averiguaste cómo podías determinar 2,5 millones de pesos, pues las redes neuronales no despegaron. Muy bien, pues yo creo que ya lo tenemos todo, el artículo. Ya tenemos el dropout, y luego ya con la implementación, pues aquí sale el GPU, y aquí lo que salen pues son los kernels de más bajo nivel. Lo que he aprendido en este caso para clasificar esas imágenes de pulmones, me parece que eran, ¿no? Estas imágenes de aquí. Pues estas imágenes de aquí, pues los kernels que están más al principio, pues tienen esta. Y se parece, como dicen ellos, a la DGP, a la transformada discreta del coseno, que todavía no lo hemos visto, acabamos de ver en la siguiente lección. Pero bueno, la transformada discreta del coseno es como la transformada de Fourier. Se parece a esa especie de ondillas que tenemos, ¿no? Todo esto se parece un poquito más, luego otra no tanto. ¿Y cuánto consiguen? Pues bueno, pues aquí pues, te va comparando la red basada en una red convolucional con otras cosas. Estos sí, estos local binary patterns, que ya lo hemos visto también, los patrones binarios locales. Y bueno, pues consigue clasificar mejor, ¿no? Siempre. Aquí igual. Entonces, esta diferencia es entre definir features que tú piensas que son buenas para clasificar o que la propia red aprenda cuáles son esas features. Esto en la práctica, me parece muy complejo, pero es muy fácil de usar. Esto, cuando te pones a programar, pues al final empieza un código en Python, por ejemplo, dice info, TensorFlow. Esto parece una tontería, pero el equivalente a esto sería, imaginaos que yo quiero diseñar un sistema que me diga por la mañana si tengo que coger un paraguas o no para salir de mi casa. Y esto es muy fácil. Coges un cohete, metes un satélite dentro, mandas el satélite a una órbita geoestacionaria, que saque fotos de tu casa y que analice en varias frecuencias si hay nubes o no hay nubes. Y entonces que te diga la predicción del tiempo en las próximas 12 horas. ¿Qué solución más fácil? Vamos a ver si tengo paraguas o no paraguas en casa. Bueno, pero es que eso es tecnología hiperavanzada. Bueno, pues cuando tú estás haciendo import TensorFlow, estás cogiendo esa misma tecnología. Porque en imágenes y temas de red neuronal y cosas así. Pero lo que tienes es miles de personas haciendo cómo se calculan las derivadas cuando tienes dropout, cómo se calculan las derivadas, cómo implemento esos métodos de optimización, cómo mando eso a la GPU, cómo hago todo eso. O sea, el equivalente del satélite es lo mismo que un import TensorFlow. O sea, estás cogiendo tecnología hiperavanzada. Y ahora está esa tecnología disponible para alumnos, para cualquiera que quiera usarla. Además, esto del deep learning nos ha establecido una cultura en la que todo el mundo comparte el código. Con lo cual, tú construyes sobre cosas que ya otro tío muy listo también ha sido capaz de desarrollar. Entonces, pues, ese tío resuelve tal problema. Ah, pues vale, yo me cojo un código y ahora, utilizando el suyo, yo voy a resolver este otro problema. Con lo cual, el crecimiento es súper rápido. Por eso Deep Learning está también creando tan rápido. Porque todo el mundo comparte. Y entonces, pues todos construimos mucho más rápido. ¿Habéis escuchado la frase esta de Newton de si he conseguido ver más lejos porque iba montado a un globo gigante? Pues es un poco eso, ¿no? O sea,
hay tanto trabajo hecho detrás que tú, sin entender muy bien todo esto que se está haciendo aquí, pero sin entenderlo muy bien, es capaz de llegar más lejos también. No hace falta reinventar la rueda, ya la rueda está inventada, para usarla. Y esto es una explosión, lo que hay aquí es una explosión ahora mismo. Yo he contado lo básico de redes neuronales. O sea, esto es un mundo ahora inmenso, inmenso. Lo he contado lo más básico. Bueno, ¿alguna pregunta? No. Pues el siguiente artículo también va a ser de redes neuronales. Lo pondré hoy o mañana, puede ser, como ya compartir. ¿Hay más preguntas? Claro, si comparáis esto con lo que estamos haciendo de clase, o sea, lo de clase que es pinta y colorea, ¿no? Es lo basiquísimo, es como la herramienta más básica de procesado de imágenes. El procesado de imágenes ahora va por otro lado. Pero claro, no puedes llegar a este sitio sin conocer la base. Entonces, tenemos la base en clase. ¿Y el siguiente artículo también va a ser el mismo tipo de red neuronal? O sea, de cómo evolucionar. Un poco más amplio. O sea, este es el artículo de 2014, el siguiente me parece que es de 2017. Y vaya a ver la diferencia entre años, a mi mano. Bueno. Vamos a leer el paper también en el final. En el final también hay un artículo. Pero del mismo día, ¿no? O no sé. El mismo día. Sí, el final dura 4 horas, 2 horas para la parte teórica y 2 horas para el artículo. Yo tengo una duda de Duque. ¿De? Duque. Nos hiciste hacer preguntas hasta el vídeo 45, pero nos falta hasta el último vídeo. O sea, hasta el vídeo 45 era el día que os pedí la pregunta. Sí, o sea, el 3 de mayo, no, el 10 de mayo, hasta el final. Vale. O sea, tú pones las preguntas de 46 ¿cierto? No. Vosotros tenéis que aquí. No me acuerdo qué día os dije. Pasado, vamos, el día que fuera, no sé cuánto de abril. Bueno, pues el no sé cuánto de abril teníais que haber puesto del 1 al 45. Para el 10 de mayo tenéis que poner del 46 al 77. Vale, y el 10 de mayo era el examen. No, el 10 de mayo no es el examen es más tarde. Ah, vale. Pues 10 días después, por ahí, el último día de clase. Vale. Y entonces, de todas las preguntas que vosotros hayáis puesto, de la 1 a la 77, yo cogeré 10. Vale. Yo aquí no garantizo que la pregunta ni esté bien, ni tenga sentido, ni la respuesta sea correcta. Ponéis lo que ponéis. Eso forma parte de vuestro aprendizaje. O sea, que el tener criterios, que es una tontería lo que ha dicho este tío, forma parte de vuestra formación como ingeniero, ¿no? Pero vamos, yo las que coja tendrán sentido, ¿vale? Y si a lo mejor tengo que poner aquí una palabra para que tenga sentido, what is no, pues lo voy a hacer, ¿vale? Vale. Y entonces al final va a haber como 2 por persona, ¿no? Para que esté... Va a haber 2 por persona, ¿vale? Como soy 30, vamos a poner 40. Como soy 40, debería haber 80 preguntas. Si hay 80 preguntas, yo cojo 10. Si hay 40, pues yo cojo 5. Y las otras 15 son mías. Vale. Vale. Pues eso digo. Bueno, pues si no hay más preguntas, seguimos con la teoría. El paper es que sí que podrían dar, cuando nosotros contestamos las preguntas, como más o menos cuánto tiene que ser la... extensión. Sí. Porque si yo... Como poco. Vale. 4. ¿Por qué? No, el paper. El paper debería tener 3 o 4 caras. Sí, a mí me parecía como que me daba la sensación de que estaba como haciendo casi el paper otra vez de lo que me estaba hablando. Pero no se trata de copiar, se trata de Ya. interpretar. Yo tampoco copio lo que pone ahí.
Si yo me dedicara aquí a leer, no lo veo. Interpreta qué es lo que hay ahí. Pero sí se puede parafrasear, ¿no? En plan de... Sí, sí, aquí, trocito. No Está sabía, copiado, yo pero- no sabía explicarlo de otra manera, a lo mejor de cómo viene en el paper. Y luego el artículo se evalúa entre 5 y 10. O sea que, a menos que lo dejéis en blanco, siempre sube la nota. El que me hace un churro no, o sea, que me pone en 3 líneas, esto no vale. Porque se lo ocurra, se la ley e intenta explicarlo, pues se evalúa entre 5 y 10. De hecho, las notas son siempre 8 o 9. Pongáis casi que lo que pongáis. O sea, siempre que no digáis burrada, si no decís burrada. Bueno. Okay, so let's go back to mathematical morphology. So we are here, we were defining the inclusion of a set into another set. So we were saying that when you have a three-dimensional set, so these sets that have, let me go back to whiteboard. So these sets that they have 3 axes. So you have the spatial coordinates, but now you have also the intensity. So a set is not only defined by which is the region, which are the locations of the pixels you are considering, but also what is the intensity that you have there. So this axis here is intensity. So we are trying to define when one of these sets is included into another set. Okay. Here we have a few examples. So these are the three-dimensional sets where we take into account the intensity. This is just the two-dimensional sets where we just consider the locations. So yeah, in locations it is very easy. So this red set is included in the blue one because all the locations of the red belong to the blue one. And here it doesn't, and here it doesn't, and so on. What about here? So here, the locations are better expressed by the support. So the support of a set is the set of pixels that, or the set of locations that belong to that set. So when you have a three-dimensional set, the support of J has to be included in the support of I, but also the intensities of J have to be smaller than the intensities of I for all the points in the support of J. Okay, so let's see a few examples. So for instance, this red set is not included in the blue one because the supports are not included. Okay. Here the supports are included and the intensities are smaller. Okay, so the red one is included in the blue one. What about this one? Here the supports are not included, so they are not included. And here the supports are included, but the intensities are not. So J is not contained in I. Okay, so we have defined our inclusion operator, and then we have to define the same concepts as we had before. This displacement. So this is just the same slide we had before. So when you have a structuring kernel, so this structuring element, the structuring element, you have to shift it to a particular location that is noted by set plus the location. So that is translating or shifting the structuring element to that location. Okay, so but now we have these 3 sets. So these 3-dimensional sets. So here we have a few examples of what a structuring element looks like now in 3 dimensions. So you may have a structuring element
that is almost two-dimensional, because the intensity that you have here is 0. Or you have, for instance, this other structuring element where you have a kind of semi-sphere in the intensities. And when you shift your structuring element, so for instance, let's say that we shift this one to this one. So you are making two shifts. One in space, that is the same as we did for the binary morphology. We were moving the kernel around. So one is in the location, but the other one is in intensity. You can also shift in intensity. So now you can shift in two ways. So one is the space. So if you have a location P and you shift it to Q, so you have P plus Q. So you are shifting the structuring element in space, but also in intensity. So if the extraction element at the beginning had the same intensity everywhere, and now we are shifting by this amount into the image evaluated at Q, so you are shifting it up. Okay? Yeah, so this is a more formal definition. So you have the structuring element that has locations and intensities, and these intensities may be flat, maybe something with some shape, and you displace it to another location, QS, and another intensity, QG. And then what you are doing is shifting the locations, but also shifting the intensities. And then we have the reflections. So the reflections means in space it is the mirroring of the locations. But in intensities, actually I don't find this picture particularly informative, but in intensities it means that whatever was bright, now it has to be dark. So you are also reflecting now the intensities with respect to the origin. The origin of intensities is here, so you are reflecting them down. So if we have this set, so it is hard to draw, okay? But let me try. So let's say that we have this set here. So in the plane it is a spiral, and it is moving up. So I have to reflect in X and Y. So how to do? So let's say this is X negative, and this is Y negative. So it would be a triangle in here, and then it is moving down. Okay. So it is reflected in a space and reflected in intensity. Okay, so yeah, so now we will define the equivalent of the operators that we defined yesterday or on Monday, the ones of dilation, erosion, opening, closing, but now for grayscale images. So here you have the results, and we will see later how they are defined. So the results are, so you may remind the erosion was making the foreground smaller. So this is our foreground, now it is smaller. The dilation was making the foreground bigger. So now the foreground is bigger. And the opening was erosion followed by closing, by dilation. Closing was the opposite. So it was dilation followed by erosion. So let's see how to define all this. So here you have the results, and now we will see how to get these results. Okay, so as in the case of binary morphology, we start with defining the dilation. Okay, so the dilation now it is defined in this way. So let's see little by little. So
now instead of a union, we had before a union. Now instead of a union, we have a max. So it is the maximum of intensities. Okay, so let's see what those intensities are. So I have to take all the points in the support of the reflected kernel move to the location P. So you take the kernel, you shift it to P, and you mirror it. And now, for all those locations, you take the input intensity, and you add this thing. This is an intensity, so you are adding intensities, and this is the intensity evaluated at the point P minus 2. So if we compare this one to the convolution, so the convolution more or less has more or less the same kind of flavor. So let's take all these. So let's move here. Okay, so what is the convolution? So convolution. So convolution between an image and a kernel set, let's say, evaluated at a point P, I will use the same notation so that we can compare more easily. So it is the sum over all Q of I Q and set P minus Q. So it was more or less the same kind of flavor. So let's see. So we have this Q here is moving around the kernel. It's moving around the image. So there is some mistake here. Okay. Normally in convolution we go from minus infinity to infinity, we don't care, we take the whole thing. But what we have is a, so I think that there is some mistake here. Q should be in the image. But we have this equivalent and we have this one. And instead of a product, this product has translated into a sum. And then somehow we have to summarize all that. So the summarization in the convolution summarization is a sum. The summarization here is a maximum. Okay, but it has the same kind of flavor. And in the same way as in the convolution. So you know that in the convolution you may keep the image fix on the kernel fix. So the one with the kernel fix would be this one. So it's a Q, now the kernel stays fixed. It is the image that is moving. Right? And it will be the same. I am more with say evaluate that. So either the kernel moves, and that is why I think this Q has to be the support of I, or the image moves. And now I would agree that this is the support of set, or something related to the support of set. Yeah, actually, it's not wrong because this Q, so this summary, you don't have to perform that operation all over the place, but this summary here is including P, and P is coming from the image. So what you're doing is you reflect the kernel, you move it to the location of the image, but then you don't have to evaluate all the image. You have just to evaluate the region that is covered by the kernel. Okay, but the kernel is shifted to there.
in the same way, so here, here, even there are other ways of expressing the direction. So in both ways, the image is staying fixed. And it is the kernel that is moving, but here it is with the kernel, and here it is the reflected kernel. But there is another definition in which you can move the image. And yeah, so the way to do this is just to read the formula. So you have to take all the images P, all the points P that belong to the support of I, and then for all those points, you shift the kernel to that location, P minus Q. So that is shifting the kernel. And this Q is are the ones in this support that is somehow including the reflection. And then you have to add the two intensities. So the intensity coming from the image, the intensity coming from the kernel, the displaced kernel, and take the maximum. Okay, so let's see. Yeah, here you have the definition in which the image is moving. So now it is the image that is moving, and the kernel stays fixed. Okay, it is the same. Okay, so let's say that we take a flat disk with zero intensity. That is our extraction element. And I have this original image, the one that is below. Okay, so the one with the peaks. Okay, so now I have to shift my kernel to every point P in the support of I. Okay, so this is I. So I shift my kernel to all the points in the support of I. So let's do that. Whiteboard. Okay, so I will do it in one dimension because I can draw it better. So this is my axis. This is I. This is I. And this is my kernel. So this is a point. This is a point in the support of I. Now I shift my kernel to that location. But shifting the kernel to that location means, so there is a shift in space. This is my shift in space. But because my image has some intensity, I have also to shift my kernel by the intensity. So my kernel is not this one, this is not the one, but it is the one that is shifted both in space and intensity. And I consider now all the values, so I have to add I plus my shifted kernel. So my shifted kernel, this is the addition. This is the addition. So this is the addition, right? And in this addition, I have to take the maximum. Yeah. ¿Puedes volver a repetir cómo has hecho el shift? O sea, en space. The shift. So my kernel lives somewhere here. So this here. And this one that has zero intensity. The intensity of my kernel is zero. And I have to shift it to this blue point. But this blue point, I have to shift in space, so I shift my kernel to there. But I have also to shift it in intensity. So my kernel moves up. And yeah. And then I have to add both. So I have to add these values. I have to add these values and these ones. And this is my new setting.
And I have to take the maximum of this set. So the maximum of this set is this one. That is the one. So when I move it to here, actually, this shift, I'm explaining it more. It doesn't have to shift in intensity. You may shift it in intensity, but this definition there, the one behind it, is not shifting in intensity. I was finding something for this. Okay, so you shift to there, you don't have to shift by the intensity. You could do, but in that definition, it is not done. And then you have to take the maximum. The maximum is the maximum of this. So up to here is this one, and then it is all this. And I have to take the maximum, and the maximum is this. Okay, good. So at this point will be substituted by this one. Because it is the maximum of my image plus my kernel was up there. See? This one. So you see that the shift is only made in space. It is not done in intensity. Okay, so as soon as the structuring element starts to touch the cone, my output will be the cone. While my structuring element is away from the cone, my output is here. But when I start touching the cone, the addition of my structuring element shifting plus my image will be the image, because my structuring element is 0. So the cone starts earlier now. What happens in the peak of the cone? So at the peak of the cone, so let's consider just the peak. So at the peak, I have the intensity of the peak plus 0. Because the structuring element has shifted to there, but it is adding 0 because it has 0 intensity. So I will get the peak. And the same happens when I'm approaching the peak. When I'm approaching the peak, my structuring element is also seeing the peak. So the maximum will be my the value of the peak. So this is what you get at the end. So you start with these two peaks. These are these two cones that we were seeing in the slides. And when you dilate, you have some flat areas around the peaks. And the cones start earlier, because as soon as the structuring element starts touching the cones, you start to see something. And if I apply this dilation to a binary, to a grayscale image, it looks like this. Okay, so you may remember the dilation was a way of filling holes in binary images. So, for instance, these black small spots in the shoe, those are holes, and they are filled. You see, the eye is a hole, and they are filled. So dilation is filling holes in the background. Or you have an image, and then you have a hole in that image, and that hole is filled. So it is behaving in the same way as we had before with binary images. And for the moment, it is not too useful. So this image is pretty ugly. But you know already that this dilation will be one of the basic components of some more sophisticated functions.